Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de la materia. Todo está hecho de materia y la materia de átomos. Átomos de la misma clase constituyen lo que llamamos un elemento, que en su forma más simple posee un número determinado de protones en su núcleo. Y podemos encontrar todos los elementos conocidos en la tabla periódica de los elementos. En la tabla periódica se colocan los elementos conocidos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en orden creciente de sus números atómicos. O sea, se ordenan según la cantidad de protones. Veremos 7 líneas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Hacia abajo y a la izquierda aumenta el radio atómico y el radio iónico. Y hacia arriba y a la derecha aumenta la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas, con elementos con comportamiento similar en una misma columna. Podrás aprender más con tu texto de estudio y junto a tu profesor o profesora. La tabla periódica no apareció de un día para otro. Es resultado de siglos. Sí, siglos de observación, experimentación y estudio. A medida que los científicos iban descubriendo los primeros elementos químicos, buscaban alguna pauta, patrón o periodicidad en el comportamiento químico de los elementos y sus propiedades. En 1879, Antoine Lavoisier publicó una lista de 33 elementos químicos, agrupándolos en gases, metales, no metales y tierras. Pero esa idea no tuvo mucha aceptación. En 1817, Johann Wolfgang Diebereiner notó una variación gradual entre las propiedades de ciertos grupos de 3 elementos, las tríadas, que tuvieron cierta aceptación entre los científicos. En 1843, Leopold Gmelin identificó 10 tríadas, 3 grupos de 4 y un grupo de 5. En 1857, Jean-Baptiste Dumas describió las relaciones entre los diversos grupos de metales. En 1864, Julius Lothar Meyer publicó una tabla con 44 elementos dispuestos por valencia. La misma mostró que los elementos con propiedades similares a menudo compartían la misma valencia. Entre 1863 y 1866, John Newlands señaló que cuando los elementos se ordenan según la cantidad de protones, las propiedades físicas y químicas similares se repiten a intervalos de 8, comparando esto a la periodicidad con las octavas musicales, la ley de las octavas, que suena como algo completamente sensato. Sin embargo, esta idea fue cruelmente ridiculizada por los científicos de la época. Aún así, Newlands logró ordenar una tabla de elementos y la utilizó para predecir la existencia de elementos faltantes. Algún tiempo después, en 1869, Dmitri Mendeleev propuso la misma idea. Ordenó una tabla periódica y la utilizó para predecir la existencia de elementos faltantes. Y a todos les encantó esta tabla. Quizás Newlands no era tan simpático como Mendeleev, aunque lo dudo. Dmitri Mendeleev era un hombre con un carácter bastante fuerte y particular. Conozcamos un poco más de su vida. Nació en Rusia, cerca de Tobolsk, en la fría y alejada Siberia, una región muy impopular, asociada a los gélidos conceptos de exilio, castigo y sufrimiento. Al poco tiempo de haber sido dado a luz, su padre dejó de verla, quedó ciego, y al poco tiempo perdió su trabajo y no pudo seguir sustentando al bebé Dmitri y sus más de 10 hermanos mayores. Así que su madre tomó el toro por las astas y trabajó esforzadamente en una fábrica de cristal, que en un giro dramático de los eventos fue reducida a cenizas por un siniestro incendio. Cuando ya nada podía ser peor, el padre de Dmitri murió repentinamente. La madre de Dmitri reconoció las habilidades académicas de su hijo menor y decidió darle la mejor educación posible. Pero era un momento complicado en Rusia, y Dmitri fue discriminado por ser siberiano. A pesar de esto, madre e hijo no se rindieron, y finalmente Dmitri logró estudiar en la Universidad de San Petersburgo y llegó a ser profesor. No le parecía ir muy bien ahora, pero debido a sus ideas
poco revolucionarias, Dmitri tuvo algunas discrepancias con sus superiores. Era considerado un peligroso liberal y decidió seguir su camino fuera del ámbito intelectual. Como Dmitri era un hombre muy observador y apasionado, puso en práctica sus conocimientos científicos en una granja que compró y logró producir mucho más que sus vecinos, que terminaron pidiéndole asesoría. Como les dije, Dmitri era un hombre muy apasionado e intenso. Solía gesticular y vociferar con ímpetu durante sus estudios. Quizás fue esta pasión la que lo llevó a tener un extraño sueño. Vi una tabla donde todos los elementos calzaban en su lugar, tal como se requería. Al despertar, inmediatamente lo escribí en un trozo de papel. Poco después, solo pareció necesario hacer pequeños ajustes. Así fue como Dmitri Mendeleev creó su tabla periódica de los elementos. ¿Qué? ¿Un sueño? ¿Sueñas con una tabla periódica, la haces y todo el mundo te celebra? Parece fácil, pero tuve una vida muy difícil. Nací en Siberia. Nah, no es justo. Me retiro indignado. Stretchy, envidioso. Hoy en día, gracias al trabajo de estos científicos y muchos otros, podemos saber sobre la periodicidad y las propiedades periódicas de los elementos, las características físicas de los elementos químicos y a qué se considera metales, metaloides y no metales. Así podremos decir de qué tamaño son los elementos y cómo se ordenan los elementos en la tabla periódica según diferentes factores. Podrán aprender mucho más sobre todo esto con su texto de estudio y junto a su profesor o profesora. Nos vemos en una próxima teleclase. ¡Adiós!